92.5. Tu pedido es tu música. Tu pedido está en el aire. Te presentamos a nuestros anunciantes. Espacio publicitario. Parroquia San Jerónimo, 33er locro familiar, domingo 7 de julio, 13 horas. Llevar plato, cubiertos, vasos, consumición en el lugar. Cancha de básquet del Club Belgrano, Arturo Orgaz y La Rioja. Valor 30 pesos. Convoca Parroquia San Jerónimo. Invita FM Libre. Virgencita de Itatí, proteja mi Taragüí. Fiestas patronales, Capilla Nuestra Señora de Itatí. 6 de julio, Santa Misa a las 17 horas. 7 de julio, Santa Misa a las 10 horas. 8 de julio, Santa Misa a las 17 horas. 9 de julio, 10 horas, celebración de la Santa Misa. 11 horas, procesión por las calles del barrio. Acompañemos a Nuestra Madre. Fiestas patronales, Capilla Nuestra Señora de Itatí. Tu amor divino, vivir feliz. Para la construcción de tu casa, Mis Ladrillos de Armando Gazzoni. Mis Ladrillos, el servicio que buscas. Avenida Colón, 2322, teléfono 480-2886. Caños, arena, cemento, villetas. Todo lo tenés en Mis Ladrillos, Colón 2322. Avanzan obras en los barrios. Continuando con el plan de bacheo y pavimentación que se lleva a cabo en la ciudad, el intendente Ramón Javier Mestre inauguró nuevas cuadras pavimentadas en calle Totoral y 12 cuadras repavimentadas en diferentes calles de los barrios Alejandro Carbó y Santa Rosa. Ordenando y trabajando. En eso estamos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Avant Peugeot, concesionario oficial número 1 en ventas y entregas del país, te da la oportunidad única de llegar a tu 0 kilómetro. Solo 8 unidades con beneficios exclusivos de fábrica. Hasta 8.000 pesos de descuento según la gama. 2 y 3 años de garantía sin límites de kilometraje. Entrega desde la segunda cuota. Recibimos tu usado al mejor precio de mercado como parte de pago. Contactate con nuestro asesor comercial Gabriel Arce, teléfono 0351 155 30 30 13 o envía la palabra Peugeot al 0351 155 30 30 13 y reserva ya tu 0 kilómetro. Recordá que Avant Peugeot hace la diferencia. Fin de espacio publicitario. Comunicate al teléfono 489-3929, donde suenan tus éxitos. ¿Que repitas un abrigo del año pasado? Zafa. Que uses la ropa de tus hermanos más grandes también, pero ni se te ocurra cambiar el dial. Escuchanos acá. FM Libre 92.5. Nadie se despega de nosotros. Va. ¿Y vos? ¿Quién sos? Yo soy tu padre. Hay momentos que nunca olvidarás. Esto es La Hora del Bermud. Bueno, y volviendo ya de la tanda publicitaria y de algunos spots también. Y bailando un poco. Y Para bailoteando. mí, Telegrama de despido es un temazo de la Mona. Buen tema de la Mona, ¿no? Temazo. Un muy buen tema. Podemos ver de seguir pasando algunos más en estos próximos programas que se nos vienen. Por lo pronto ahora le damos la bienvenida a Ale, que Buenos nos va a días. hacer su columna del día de hoy, que va a tratar sobre qué hoy, Ale. Hoy vamos a ver y hablar de los candidatos en el camino a las legislativas de agosto y luego a las generales de octubre.
Perfecto. Los precandidatos, digamos, entonces, a candidato a diputado. Sí, a partir de esto vamos a determinar entonces quiénes pasan a las legislativas de octubre. Por lo pronto hace varias semanas ya que estamos viendo en la calle carteles y algún que otro aviso publicitario en alguna radio y televisión que fue bajado por la justicia electoral porque no lo podía hacer. Pero lo cierto es que legalmente esta semana recién comienza 30 días antes del 11 de agosto la campaña electoral. Así que vamos a empezar a ver en primera instancia a los candidatos con más frecuencia de la que ya lo estamos viendo. Y algún que otro cartel más. Recordemos que en la televisión recién 20 días antes está estipulado que puede comenzar la pauta publicitaria o propaganda electoral. Y el 11 vamos a votar directamente ya. Y así que vamos a hablar un poquito de qué son las PASO. Tengo una pregunta, Ale, antes de que sigas. Dígame. Vos me decías, 20 días antes está estipulado que en la televisión, en los medios gráficos es 30 días. Sí, a partir del 11 de esta semana comienza la actividad de campaña y también en los medios gráficos. Recordemos que Juan Schiaretti y el ex árbitro Baldassi, uno por Unión por Córdoba y el otro por Unión Pro, fueron denunciados ante la justicia electoral y tuvieron que bajar sus avisos en las radios y también en las calles, aunque muchos no fueron sacados y uno todavía los puede ver hasta ahora y seguramente ya los dejarán. Seguro, ya está, ya que estamos. Así que un poco de primero hablar de qué son las PASO. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que fueron instituidas recién hace poco tiempo en el marco de una reforma política impulsada por el gobierno nacional. Primero bastante criticada y después en la práctica cada día más se afianza. No solamente con esto que parece anecdótico, tener unas elecciones antes de otras elecciones, sí, sino que abarcó bastantes otras cosas que hicieron democratizar también el acceso justamente a la democracia de partidos no tan grandes, porque se distribuye la pauta propagandística en los medios grandes y se determina una cantidad de dinero establecido desde el comienzo de cuánto puede pagar cada uno de los partidos y así achica las brechas entre partidos grandes y los más chicos que siempre les cuesta más. En esta ocasión del 11 de agosto se van a votar, como dijimos antes, los candidatos para llegar a octubre y ahí tenemos en este caso 11 partidos. En primera instancia las PASO fueron pensadas para dirimir las internas partidarias pero de forma abierta. Antes se hacían siempre a través de sus afiliados, hoy votamos todos y decidimos cuáles de los candidatos y precandidatos pasan. Pero no se hacían, perdón, ¿no? Y o no se hacían o se elegían a dedo. Candidatos de un mismo partido también. Así. Pero entonces ahora las hacemos abiertas. Lo que pasó en la práctica es que muy pocos partidos la utilizan como internas y ya termina siendo una especie de encuesta general que se hace unos dos meses antes de las elecciones generales. Pero ha servido también, como en los últimos años, para afianzar bastante el sistema democrático y a pesar de que es obligatorio, la conciencia política es bastante alta y superamos el 75 al 80% de participación cada vez que tenemos las PASO y las generales. Así que estamos en valores muy buenos desde el punto de vista democrático en cuanto a participación. ¿Quieren conocer un poco de los candidatos que tenemos entonces para el 11 de agosto? Sí, pero antes, sí. Pero antes de eso, esta cuestión de que hayamos pasado, tenemos el 80% de participación en las primarias, ¿no? Sí, entre las primarias. Es un dato muy importante porque mientras que siempre se llega para esta época y escuchamos un montón de medios de comunicación, informadores, comunicadores, que de repente dicen, tanto al tiempo con el discurso de que a la gente no le importa tanto la cuestión política, que están hartos los políticos, la práctica dice todo lo contrario. Dice lo contrario y además no solamente es un número, sino la participación de los diferentes sectores es activa en muchos de los casos que no se veía desde hace 10 años, principalmente en estos últimos 5, la participación activa es mayoritaria. Después, por ejemplo, que ahora pueden votar los menores de 16 años, ¿no? Esto que es bastante interesante. De repente siempre estaba la publicidad, entonces se bajaba el discurso de que no les interesa la política, etcétera, etcétera. Pero ahora
todos hacen campaña para llamar la atención de los jóvenes de 16 años. Sí, también pasó algo muy llamativo, que fue que la gran mayoría de la oposición estuvo muy en contra de que los chicos de 16 años pudieran votar. Se decía que no estaban capacitados, que el destino del país lo iban a decidir chicos que todavía no tenían conciencia política o que no les interesaba el tema, y ahora de repente todos están apuntando también a ese público joven como parte de su electorado, tratando de atraer ese voto joven. Sí, es además notorio, digamos, como esto que decías vos, bueno, no están preparados, no están listos, como si un pibe de 16 años no entendiera muchas de las cosas que pasan a su alrededor. Tuvimos, bueno, ya hace más de 30 días, esta semana que terminó, concluyó, veremos cómo sigue cuando se retomen las clases, pero un conflicto, por ejemplo, en la escuela Casa Fus, que estuvo tomada por los chicos, más de 30 días o cercano a 30 días. En el medio se corrió por un sumario administrativo a la directora de la escuela. Bueno, toda una serie de cuestiones y cosas que nos dejan ver que en realidad sí existen grupos de pibes que se interesan por lo que les pasa, por lo que pasa en sus escuelas, en sus barrios, en su país, y que sí saben de qué se trata y sí entienden qué es votar, qué es tener una elección. Perdón, Guille, y además hubo una campaña bastante fulera respecto al voto a partir de los 16 años, siendo que aquí en Córdoba, por ejemplo, nosotros ya podemos votar desde los 16 años a intendente hace ya casi 10 años, 9 años, saco la cuenta porque más o menos yo creo que voté con 17 para el primer intendente. Con lo cual tampoco, y creo que en San Luis también se puede, si no me equivoco. Sí, en alguna otra provincia no es algo tampoco. Además no es algo inventado ni por la presidenta, ni por ninguno de los del gobierno nacional, ni los legisladores, sino que es algo que está implementado en varios países del mundo. Más de 10 son los que tienen voto desde los 16 años. Y tampoco es solamente un tema de cantidad de participación, sino que es de organización. Como bien decías vos recién, el tema de la pelea por el derecho a la educación, que vimos bien esta semana y a través de diferentes marchas, nos muestran que no solamente están, sino que están organizados y están pensando. Sí, aparte de lo que llama la atención, por ejemplo, aquí en Córdoba, en la campaña que hay, que venía, por ejemplo, desde la oficialidad de lo que es el PJ provincial, es muy raro porque en el PJ los menores de 18, o sea, a partir de 6 años, participás en las internas del PJ. De hecho, si alguien me quiere corregir, pero estoy seguro que no me equivoco, Luis Juez, que fue el último presidente de la Juventud Peronista, accedió, y gran parte con el voto de mayores de 16 años. Esto hace varios años atrás. Y después está el tema, a mí lo que me llama también la atención es que la campaña que se hizo en contra del voto de mayores de 16 años es un voto descalificativo hacia el adolescente, ¿no es cierto? No se hacía una campaña, digamos, a través de propuestas. Es decir, concretamente, bueno, intereses, generar propuestas, si estas propuestas pueden servirle o no a los jóvenes, sino simplemente que no tenían conciencia, sí, que eran tontos. claramente no entienden qué pasa. Claro, uno retrocede, o sea, uno por ahí tenemos que hacer un poco más de memoria que otro para recordar los 16 años, pero hablo por mí, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Pero a ver, el Casa Fus, por ejemplo, yo fui delegado de colegio en el Casa Fus. Ya que hablamos. Orgullosamente. No sabía que había ido al Casa Fus. Egresado del Casa Fus. Bueno, yo hice la secundaria con el ingreso a la democracia, ¿no? Hice la formación de los centros de estudiantes. Sí, en la década de los 80. Sí, estoy sacando cuenta. Sí, te vi. Formación de los centros de estudiantes. Y una de las primeras medidas que hubo en el Casa Fus en el 85, 86, 87 más o menos, tenía unos 15, 16 años, fue justamente una toma de colegio porque era muy notable el vaciamiento de los talleres. O sea, vos elegías un colegio técnico, el Casa Fus históricamente ha sido, digamos, como la bandera de los colegios técnicos en Córdoba, ¿no? Durante la década del 70 vos te recibías en el Casa Fus y así como recibías el título, muchos te estaban esperando, ya los jefes, los patrones, los dueños de la fábrica, sobre todo la fábrica más importante, teniendo en cuenta que Córdoba es una provincia de producción metalúrgica, ya te esperaban en la puerta, vos recibías el diploma y bueno, ya casi tenías trabajo. No es lo que me tocó vivir a mí, yo fui varios años después.
Pero sí, digamos, la década del 80, los que fuimos o hicieron el secundario durante la década del 80, puede haber experimentado o visto